Guerra y paz, de León Tolstoy. Parte 6. Capítulo 3. Hermano mío, emperador, escribía la primavera de 1812 el emperador Napoleón al emperador Alejandro. El conde de Narbona me ha dado la carta de su majestad. Observo con satisfacción que su majestad recuerda Tilsit y Erfurt. Hermano mío, emperador, escribía Alejandro el 12 de junio, después de que las tropas de Napoleón atravesaran el Niemen. Ha llegado a mis oídos que a pesar de la sinceridad, sí, su majestad, si su majestad no está dispuesto a derramar la sangre de nuestros súbditos por un malentendido como este, el entendimiento entre nosotros será posible. Su majestad tiene aún la posibilidad de liberar a la humanidad de las penalidades de una nueva guerra. Alejandro. Así fueron las dos últimas cartas, las dos últimas expresiones de la relación entre estas dos personas. Pero evidentemente, a pesar del 2 veces mencionado en la carta recuerdo de Tilsit y Erfurt, a pesar de la sobreentendida promesa de que Napoleón iba a ser siempre igual de encantador como lo fuera en Tilsit y Erfurt, a pesar de ese deseo a través de todas las complejas sutilezas de las relaciones diplomáticas e internacionales que penetraban hasta el mismo corazón del recuerdo querido y personal sobre la amistad con Alejandro, como dice una mujer que ha sido amada para apaciguar a un amante endurecido y enfriado, ¿recuerdas el primer instante en que nos conocimos? ¿Y recuerdas esos momentos de arrebato esa noche a la luz de la luna? A pesar de todo eso, era evidente que lo que había de suceder, sucedería. Y Napoleón entró dentro de las fronteras rusas. Es decir, tuvo que actuar como actuó, del mismo modo que no se sabe por qué razón cae de la rama una manzana madura. Habitualmente, se piensa que cuanto mayor es el poder, mayor es la libertad. Los historiadores que describen acontecimientos históricos dicen que esos acontecimientos suceden por el deseo de una persona, César, Napoleón, Bismarck, etc. Aunque decir que en Rusia murieron 100.000 personas matándose los unos a los otros, porque así lo quisieron una o dos personas, es tan absurdo como decir que una montaña minada de 1.000.000 de puts se cae porque el último trabajador la golpea con la pala. Napoleón no llevó Europa a Rusia, pero los ciudadanos de Europa lo llevaron consigo forzándole a gobernarles. Para convencerse de esto, solo hace falta pensar que se le atribuye a ese hombre el poder de obligar a 100.000 personas a matarse los unos a los otros y a morir. Es cierto que existe una ley humana zoológica, similar a la ley zoológica de las abejas, que las obliga a matarse las unas a las otras, y a los machos a matarse los unos a los otros, e incluso la historia confirma la existencia de esa ley. Pero que un solo hombre ordene a millones que se maten los unos a los otros, no tiene sentido, porque es incomprensible e imposible. ¿Por qué no decimos que Atila guió sus huestes,
sino que ya entendemos que las naciones fueron del este al oeste. Pero en la historia moderna ya no queremos entender eso. Nos sigue pareciendo que los prusianos vencieron a los austriacos porque Bismarck fue muy fino y astuto, cuando toda la astucia de Bismarck solamente se camuflaba bajo un acontecimiento histórico que había de suceder irremisiblemente. Ese engaño nuestro proviene de dos causas. La primera, de la capacidad psicológica de falsificar por adelantado las causas intelectuales para algo que sucede inevitablemente. Lo mismo que tomamos por una visión del futuro algo sucedido en el instante de despertarse, y la segunda de la ley de coincidencia de innumerables causas en cada acontecimiento causal, la misma ley por la que cada mosca puede considerarse como justicia, como el centro, y sus necesidades como la finalidad de todo el universo, por la misma ley por la que a un hombre le parece que el zorro engaña a los perros con su cola, mientras que en realidad la cola solo sirve de contrapeso para las curvas. El fatalismo es tan comprensible en el contexto histórico como incomprensible resulta en los seres individuales. No en vano las palabras de Salomón: el corazón del zar está en la mano de Dios. Se han convertido en un proverbio. El zar es un esclavo de la historia, un acontecimiento casual, y tiene menor libertad de elección que el resto de las personas. Cuanto más poder, cuanto mayores vínculos con otras personas, menor es la libertad. Existen actos involuntarios que pertenecen a la esfera elemental de la vida del hombre, y hay actos voluntarios, por mucho que digan los fisiólogos y por más que estudien el sistema nervioso humano. Un argumento irrebatible contra ello es el de que ahora yo puedo alzar o no alzar la mano. Puedo seguir escribiendo y detenerme. Eso es indudable. Pero ¿acaso puedo yo saber en el mar lo que digo? ¿Puedo saber en la guerra lo que hago? ¿Puedo en un conflicto con cualquier otra persona, en una acción donde el sujeto de mi acción no soy en absoluto yo mismo? ¿Acaso puedo saber lo que hago? No, no puedo. Allí actúo por las leyes humanas instintivas y espontáneas. Y cuanto más poder se tiene, cuanto mayores son los vínculos con otras personas, menor libertad. No se actúa por uno mismo, como lo hacen los maestros, artistas o pensadores que son libres, sino como el coronel, el zar, el ministro, el esposo o el padre que no son libres. Se está sujeto a las leyes instintivas y sometiéndose a ellas, con ayuda de la imaginación, inconscientemente fingen su libertad, y de una innumerable cantidad de causas convergentes de cada fenómeno accidental, eligen aquellas que les parece que justifican su libertad. En esto consiste todo el malentendido. El emperador Napoleón, a pesar de que a él le pareciera ahora más que nunca que dependía de él derramar o no derramar la sangre de su pueblo, nunca más que entonces había seguido esas desconocidas leyes que le obligaban, suponiendo que él actuara por su propia voluntad, a hacer aquello que había de suceder. No podía detenerse, no podía actuar de otro modo. Una innumerable cantidad de causas históricas le empujaban hacia aquello que debía suceder, y él era su rostro visible. Él, como un caballo enganchado a la rueda de un molino, pensaba que avanzaba por sus propios intereses, moviendo el mecanismo ajustado a la rueda del caballo. Los ejércitos, reunidos y agrupados en un centro, habían sido reunidos por causas accidentales y espontáneas. Esa fuerza necesitaba actuar. El primer pretexto que se presentaba de forma natural era Rusia, y siguiendo la ley de coincidencia, convergieron miles de pequeñas causas, reproches por la vulneración del sistema continental, el duque de Oldenburgo, el instante de cólera durante la salida, cuando el propio Napoleón no supo qué decir a Kurakin, el embajador ruso en París.
Después, los movimientos de tropas hacia Prusia para protegerse de la amenaza. Para que la amenaza no fuera risible, hacía falta hacer preparativos serios. Al hacer esos preparativos serios, aquel que los hiciera se dejaba arrastrar por ellos. Cuando muchos de ellos ya se habían hecho, apareció la falsa vergüenza de que no fueran en vano, y se creó la necesidad de ponerlos en práctica. Hubo conversaciones que a los ojos de los contemporáneos se hicieron con el sincero deseo de conseguir la paz, y que solamente hirieron el amor propio de ambas partes y causaron inevitables conflictos. Ni la voluntad de Alejandro, ni la voluntad de Napoleón, ni la voluntad de los pueblos, y aún menos el sistema continental, el duque de Oldenburgo o las intrigas de Inglaterra, sino la innumerable cantidad de circunstancias convergentes, de las cuales cada una podía ser llamada causa, llevó a aquello que debía suceder, a la guerra, la sangre y todo aquello que repugna al ser humano y que por tanto no puede provenir de su voluntad. Cuando una manzana madura y cae, ¿por qué cae? ¿Por la gravedad? ¿Porque la rama se ha secado? ¿Porque el sol la ha madurado? ¿Porque pesa más? ¿Porque el viento la sacude? ¿O porque el chico que se encuentra debajo se la quiere comer? Ninguna de esas es la causa. Todo ello es sólo la coincidencia de las condiciones con las que suele producirse el acontecimiento vital orgánico y accidental. Y el botánico que descubre que la manzana cae porque tiene tejido celular, etc., tendrá la misma razón, y la misma sinrazón que el niño que está debajo del árbol y que dice que ha caído porque él quería comérsela. Como tendría razón, y no la tendría, aquel que diga que Napoleón marchó hacia Moscú porque así lo quiso, y fracasó porque así lo quiso Alejandro. En los acontecimientos históricos, las grandes personalidades son las etiquetas que dan la denominación al acontecimiento, pero son los que, al igual que las etiquetas, tienen una menor relación con el acontecimiento. Capítulo 4. El 11 de junio, a las 11 de la mañana, el coronel polaco Pogowski, que se encontraba en el Niemen con un regimiento de ulanos, vio una carroza que galopaba hacia él, tirada por 6 caballos cubiertos de espuma, seguida de su séquito imperial. En la carroza estaba sentado el emperador Napoleón con su gorro y su uniforme de la vieja guardia, conversando con Berthier. Pogowski nunca había visto al emperador, pero le reconoció inmediatamente y preparó a sus hombres para el saludo oficial. Napoleón se encontraba esa mañana en el mismo estado en que estuviera la memorable mañana de la batalla de Austerlitz. Se encontraba en ese estado vespertino fresco y claro, en el que todo lo difícil se antoja naturalmente fácil y precisamente porque uno cree en sí mismo, piensa que es capaz de todo, y más que creer, no duda ni un instante, y actúa como si una fuerza externa que no dependiera de él le obligara a actuar. Napoleón se encontraba desde por la mañana en ese estado, reforzado por el paseo de 15 verstas con los rápidos caballos sobre los suaves muelles, por el hermoso camino entre la hierba cubierta de rocío, los brotes de trigo creciendo, y por todas partes el esplendor de junio con el verde de los bosques brotando. Iba, según pensaba, a examinar el sitio para cruzar el Niemen. Aún no había tomado una decisión sobre la cuestión de si iba a cruzar entonces el río o si iba a esperar la respuesta de Lauriston, pero en esencia iba porque esa mañana él era el inevitable ejecutor de la voluntad de la providencia. La mañana era preciosa. Se encontraba en el mismo estado de ánimo vespertino que en la batalla de Austerlitz, en el que era inevitable que emprendiera algo. Le causaba alegría la idea de que él, a pesar de toda su grandeza, a pesar de la última estancia en Dresden, durante la cual los reyes y emperadores
formaban su comité de recepción? Él, que concediéndole una gracia a la casa de Austria, se había casado con su princesa. Él, a pesar de todo esto, iba en persona a examinar el lugar de paso y dar las órdenes pertinentes. Saludando a los ulanos polacos, sin retirar la vista del empinado meandro que hacía el Niemen, salió de la carroza y llamó a los oficiales con un gesto de la mano. Algunos generales y oficiales se acercaron a él. Suchorszewski fue uno de los primeros, y Napoleón le preguntó acerca de los caminos hacia el Niemen y sobre la situación de la vanguardia de las tropas. Sin terminar de escuchar el final del discurso de Suchorszewski, Napoleón, bajando el catalejo con el que miraba, le dijo a Berthier que tenía la intención de inspeccionar él mismo el Niemen. ¿Berthier? Preguntó apresuradamente a los oficiales si ese reconocimiento del terreno no supondría un riesgo para el emperador por parte de los cosacos, y ante la respuesta afirmativa, informó al emperador de que su persona y su sombrero eran demasiado conocidos por todo el mundo, y que sería imprudente bajar y ponerse al alcance de los disparos de los cosacos. Napoleón miró a los oficiales, buscando entre ellos a uno de su estatura. La conciencia de su corta estatura siempre le había sido desagradable a Napoleón, y a las personas de gran estatura le turbaban. Pero esa era una mañana feliz, como siempre es feliz para la gente que se encuentra en un feliz estado de ánimo. O los oficiales resultaron ser de corta estatura, o Napoleón solo reparó en estos, pero dijo con una sonrisa que se pondría un uniforme polaco. Algunos oficiales se apresuraron a quitarse el uniforme, incluso Suchorszewski, pero no había tenido tiempo de desabotonarse cuando la severa mirada de uno de los miembros del séquito de Napoleón le detuvo. Napoleón, como París con la manzana, debiendo elegir una beldad, miró sin sonreír a los oficiales que se desvestían, y dado que el coronel Pogowski era el de mayor graduación, o bien porque de la ropa interior que llevaban los oficiales la más limpia era la suya, el emperador le eligió a él, y habiéndose quitado su levita gris con la banda, que fue instantáneamente atrapada como si se tratara de una reliquia, se puso la levita y la gorra de Pogowski. Berthier también se disfrazó apresuradamente de ulano polaco y dio orden de que se eligiera para el emperador un caballo manso, dado que Bonaparte era un jinete medroso e inseguro. En compañía de Berthier y del mayor Suchorszewski, Napoleón se acercó a caballo a la aldea de Alexochten y desde allí al Niemen, tras el que en la lejanía se divisaban los cosacos rusos. Al ver ese Niemen en el que 5 años atrás había tenido lugar la paz de Tilsit, y lo más importante, ese Niemen tras el que nació ese misterioso y colosal imperio escita, parecido al que había llegado Alejandro de Macedonia, y tras el que se encontraba ese Alejandro que le exigía insolentemente la retirada de las tropas francesas de la Pomerania, cuando toda Europa se inclinaba ante él, el soberano de Francia, y tras el que se encontraba esa ciudad asiática de Moscú, con sus innumerables iglesias y pagodas chinas, al ver ese Niemen, ese precioso cielo y ese campo que terminaban en el horizonte, se puso el uniforme polaco y descendió bajo los disparos de la vanguardia rusa, y ya no pudo evitar decidir que al día siguiente atacaría. Volviendo hacia la aldea de Nogarishki, Suchorszewski, que iba más atrás, escuchaba cómo el gran hombre cantaba con voz de falsete. Mambrú se fue a la guerra, y veía la brillante, luminosa y alegre mirada que se detenía en todo, indiferente, y que hablaba del feliz y ligero estado en el que se encontraba en ese instante el gran hombre. Desde Nogarishki se envió la orden de trasladar allí el cuartel general,
y Napoleón dictó la disposición que ordenaba atravesar el Niemen y atacar. Además de eso, precisamente en Nogarishki se presentaron por primera vez al emperador Napoleón muestras de billetes rusos falsos por valor de 100 millones de rublos, que fueron comparados con los verdaderos y aprobados por el emperador, y se presentó para su firma una sentencia de fusilamiento para un sargento polaco que le había dicho una insolencia a un general francés. Capítulo 5. El emperador ruso, con la corte, ya llevaba aproximadamente un mes residiendo en Wilno, donde también se encontraba el cuartel general del ejército ruso. Después de muchos bailes y fiestas en casa de los magnates polacos, en casa de los cortesanos y en casa del propio emperador, en el mes de junio, a uno de los generales ayudantes polacos del emperador se le ocurrió celebrar una comida y un baile en honor del emperador de parte del cuerpo de generales ayudantes de campo. Esta idea fue muy bien acogida por todos. El emperador expresó su acuerdo. Los generales ayudantes recogieron el dinero por suscripción y la persona más del gusto del emperador fue invitada para ser la anfitriona del baile. Bennigsen ofreció su casa de las afueras y el 11 de junio fue el día elegido para la comida, el baile, el paseo en barca y los fuegos artificiales. El mismo día en que Napoleón diera la orden de atravesar el Niemen y de que las tropas de la avanzada, haciendo retroceder a los cosacos, atravesaran el Niemen, el emperador pasó la tarde en la dacha de Bennigsen, en el baile dado por los generales ayudantes de campo. Por la tarde, al día siguiente, hubo una alegre y brillante fiesta con la condesa Lovich. Había un ambiente especialmente alegre y animado. Entre las bellezas polacas, la condesa Besújova no comprometía la reputación de las bellezas rusas y se hizo notar. Boris Drubetskóy, que había sido invitado por mediación de Helene Besújova, también estaba en el baile. A las 12 de la noche seguían bailando. El emperador, paseándose por delante de los bailarines, detenía a unos y otros con esas cariñosas palabras que sólo él sabía decir. Boris, como todos los del baile, honrado por la presencia del emperador, se dirigía constantemente a éste y estaba a su lado, a pesar de bailar y hablar con las damas. Al comienzo de la mazurca, vio que Balashov se acercaba al emperador, que le estaba diciendo algo a una dama polaca, y se detenía, aunque era inadecuado detenerse frente al emperador. Eso significaba algo. El emperador le miró interrogativamente y comprendió que Balashov actuaba así solamente porque había una importante razón para ello y que necesitaba hablar con el emperador. Haciéndole una leve inclinación de cabeza a la dama en señal de que la audiencia había finalizado, el emperador se volvió hacia Balashov y, cogiéndole del brazo, se fue con él. De manera espontánea le abrieron paso a ambos lados, dejándole un amplio camino de 3 sachen. Boris miró al grueso y rastreramente fiel rostro de Arachev, que al advertir la conversación del emperador con Balashov, se separó de la muchedumbre, pero no se atrevió a acercarse. Boris, como la mayoría de las personas honestas, sentía una instintiva antipatía hacia Arachev, pero la benevolencia del emperador hacia él le hacía dudar de la justicia de sus sentimientos. Balashov le decía algo al emperador con rostro muy serio. El emperador se enderezó rápidamente, como una persona ofendida y sorprendida, y siguió escuchando tranquila y amablemente. Boris, a pesar de la clara conciencia de que lo que se hablaba era muy importante, a pesar del ardiente deseo de saber de qué se trataba, comprendiendo que si el conde Arachev no se atrevía a acercarse más, él no podía ni pensarlo, se apartó hacia un lado. De forma inesperada, el emperador y Balashov
fueron directos hacia él. Estaban en la puerta de salida del jardín. No tuvo tiempo de alejarse, y escuchó las siguientes palabras del emperador, que hablaba con la agitación propia de una persona ofendida. Solo habrá reconciliación cuando no quede en mi patria ni uno solo enemigo armado. Ante estas palabras, el emperador, advirtiendo la presencia de Boris, le miró orgullosa y decididamente, y como le pareció a Boris, al emperador le resultaba agradable decir esas palabras, estaba satisfecho de la forma en que había expresado su pensamiento, e incluso le satisfacía que Boris le escuchara entusiasta y respetuosamente. Que nadie lo sepa, añadió el emperador. Boris entendió que eso se refería a él, y el emperador se marchó. Las noticias comunicadas por Balashov en el baile del emperador eran el paso de Napoleón con todo su ejército, sin previa declaración de guerra, a través de Niemen, a una jornada de distancia de Wilno. Estas inesperadas noticias lo fueron más, especialmente después de un mes de infructuosa espera y en el baile. En el primer instante, el emperador se sintió indignado y agitado con esa noticia, y bajo la influencia de este momentáneo sentimiento, halló la que después sería una famosa sentencia que a él mismo tanto gustaba y que expresaba completamente sus sentimientos. Al volver a casa desde el baile, el emperador mandó llamar a las 2 de la madrugada al secretario Shishkov y le ordenó que escribiera al gobernador militar de San Petersburgo y a las tropas, y exigió que se incluyeran indispensablemente las siguientes palabras: no habrá reconciliación hasta que en la patria rusa no quede ni un solo enemigo armado. Al día siguiente se escribió esa carta que comenzaba con las palabras: hermano mío emperador, que aparece al principio del capítulo anterior, y se envió a Balashov a hablar con Napoleón como un último intento de reconciliación. Al día siguiente, la noticia que llevara Balashov era conocida por todos. El cuartel general del emperador se mudó una estación más atrás, y Asvenstiani y todas las armas del ejército retrocedieron. Capítulo 6. Al partir Balashov, el emperador le repitió de nuevo las palabras: no habrá reconciliación hasta que en la patria rusa no quede ni un solo enemigo armado, y ordenó que se las transmitiera indispensablemente a Napoleón, aunque es probable que precisamente porque el emperador sentía con su tacto que no era apropiado transmitir esas palabras en ese instante, en el que se estaba haciendo el último intento de pacificación, no las escribió en la carta, y por eso ordenó a Balashov que las transmitiera, es decir, sentía una necesidad personal de expresarlas. Balashov partió de noche. Llegó con el alba a la vanguardia y fue detenido por los centinelas de la caballería francesa. Los soldados húsares con los uniformes carmesí no le dejaron pasar. No le hicieron ningún honor e irrespetuosamente conversaron sombríamente entre ellos en su presencia y mandaron a buscar al oficial. Fue algo extraordinariamente raro para Balashov, acostumbrado por su posición desde mucho tiempo atrás a recibir honores y después de su cercanía al poder supremo, su conversación de hacía 3 horas con el emperador, ver allí en tierra rusa ese hostil y, lo más importante, irrespetuoso trato. Pero espontáneamente le vino el pensamiento de la insignificancia de esas gentes, y de que a pesar de que parecían ser personas al igual que él, con brazos, piernas, memoria e ideas, a pesar de que le impedían el paso a la fuerza, tenía la misma relación con ellos que el granito de trigo con una de las principales ruedas del molino. Incluso no les miraba cuando esperaba en las filas. No estuvo esperando mucho tiempo. El coronel de húsares francés, Hulner, se acercó a él sobre un hermoso caballo bien alimentado, con el aspecto de satisfacción y bienestar que tenían también sus soldados,
que se encontraban en las filas. Era ese primer periodo de la campaña, cuando las tropas todavía se encuentran en buen estado, casi como en un desfile en tiempos de paz, solo que con un toque marcial más informal y con ese matiz de alegría, excitación y espíritu emprendedor que siempre acompaña al comienzo de la campaña. Las tropas se acicalan, se pavonean como si no supieran que muy pronto no solo no van a tener tiempo de cepillar la cola a los caballos, sino que no tendrán tiempo de cepillarse sus propios cabellos, como si no supieran que pronto no habrá alegría, sino horror, terror, sufrimiento y muerte. El coronel Hulner fue discreta y dignamente cortés, entendiendo visiblemente todo el significado del envío de Balashov. Le condujo a través de sus soldados y se puso a conversar con él con una sonrisa. No habían andado ni un centenar de pasos cuando le salió al encuentro el rey de Nápoles, el mismo Murat que tan diestramente había tomado él solo el puente de Viena, y el que, por todos sus servicios a Napoleón, ya hacía entonces tiempo que era rey del reino de Nápoles. Cuando Hulner, señalando al brillante grupo frente al que iba Murat, ataviado con un manto rojo y cubierto de oro y piedras preciosas, dijo que era el rey de Nápoles, Balashov, en señal de acuerdo y respeto, inclinó levemente la cabeza y fue al encuentro de Murat, que ahora era rey, más majestuoso e imponente que lo fuera en el año 1805 en el puente de Viena, donde junto con Belliard se apropió de la otra mitad de Viena. Ese ya era el Murat que se llamaba rey de Nápoles, y en cuyo título todos creían. Era ese Murat que la víspera del día en que por exigencia de Napoleón de unirse al ejército debía salir de Nápoles, al ir paseando de la mano de su esposa y acompañado de cortesanos por las calles de Nápoles, para distraerse de las aburridas ocupaciones diarias, dos panaderos italianos se levantaron y gritaron a su paso: ¡Viva el rey! Murat, con una triste sonrisa, que inmediatamente, como cada sonrisa del zar, se reflejó en los rostros de los cortesanos, dijo: pobres desgraciados, me dan lástima. No saben que mañana les abandonaré. Él, como un viejo caballo algo comilón, pero siempre dispuesto para el servicio, montando en un caballo árabe adornado con oro y piedras preciosas, alegre, radiante, animado por los acostumbrados preparativos de antes de una guerra, fue al encuentro de Balashov. Tocó ligeramente con la mano su gorro ribeteado de oro y adornado con plumas de avestruz, y saludó alegremente al general ayudante de campo del emperador Alejandro. Se acercó y puso una mano sobre las crines del caballo de Balashov. Su bondadoso y bigotudo rostro resplandecía de autosatisfacción cuando Balashov, al conversar con él, le decía: «A su majestad, de su majestad». En todos los casos, con la connatural afectación del uso demasiado frecuente del título al dirigirse a una persona para la que ese título todavía es nuevo. O bien a Murat le gustó el rostro de Balashov, o se encontraba en un alegre estado de ánimo por la hermosa mañana y el paseo a caballo, pero desmontando y cogiendo del brazo a Balashov, comenzó a conversar con él en un tono en absoluto regio ni hostil, sino con el tono con el que conversarían unos bondadosos y alegres criados cuyos amos han discutido y que siguen siendo buenos amigos a pesar de las relaciones entre sus patrones. «Y bueno, general, ¿parece que la cosa acabará en guerra?», preguntó Murat. Balashov reconoció que realmente el asunto estaba así, pero advirtió que el emperador Alejandro no quería la guerra y que el hecho de que le hubieran enviado a él lo demostraba. «¿Así que no cree que el instigador de la guerra sea el emperador Alejandro?», dijo Murat con esa sonrisa bondadosa bajo sus bigotes. Al hablar de las causas de la guerra,
Murat dijo lo que seguramente él mismo no deseaba decir, pero lo hizo a causa de la alegría. Deseo de todo corazón que los emperadores den fin a este asunto entre ellos, y que la guerra que ha comenzado en contra de mi voluntad acabe lo antes posible. No le entregó más. Me ha alegrado conocerle, general, añadió Murat. Y Balashov, después de hacerle una reverencia a su majestad, siguió adelante, suponiendo por las palabras de Murat que se iba a encontrar muy pronto con Napoleón. Pero en lugar de llevarle rápidamente al encuentro de Napoleón, los centinelas del cuerpo de infantería de Davout retuvieron de nuevo a Balashov, y el ayudante del comandante del cuerpo, al que avisaron, le condujo al encuentro del mariscal Davout. Capítulo 7. El sombrío Davout era completamente lo opuesto a Murat. Era el Arakchev del emperador de Napoleón. Un Arakchev no cobarde, pero tan preciso y cruel que no sabía expresar su lealtad de otra manera que a través de la crueldad. Estas personas son necesarias en el mecanismo del organismo imperial, lo mismo que los lobos son necesarios en el organismo de la naturaleza. Siempre están presentes, siempre aparecen y se mantienen, por mucho que su cercanía a la cabeza del gobierno le resulte impropia. Si no hubiera esa necesidad orgánica, ¿cómo podría ser que una persona cruel, que arrancaba personalmente los bigotes a los granaderos y que a causa de sus nervios no podía soportar el peligro, el ignorante y poco cortés Arakchev, pudiera mantener una posición fuerte junto al caballero bondadoso y de tierno carácter que era Alejandro? Pero eso debía ser así, y así era. Balashov encontró al mariscal Davout en un cobertizo sentado sobre un tonel y ocupado en tareas administrativas. Estaba comprobando las cuentas. Hubiera sido posible encontrar un alojamiento mejor, pero el mariscal Davout era una de esas personas que buscan a propósito situarse en las más sombrías condiciones de vida para tener el derecho a estar sombríos. Precisamente para ese fin están siempre apresurada y obstinadamente ocupados. No hay lugar para ocuparse y pensar en la felicidad y en la parte amorosa de la vida del horrible. Cuando, como usted puede ver, estoy sentado en un barril, en un sucio cobertizo y trabajando. El primer placer y necesidad de esas gentes consiste en, al encontrarse con la juvenil y bondadosa alegría de vivir, arrojar a los ojos de esa animación su sombría y obstinada actividad. Davout se proporcionó ese placer cuando le llevaron a Balashov. Cuando entró el general ruso, se sumergió aún más en su trabajo, y al mirar a través de las gafas al alegre rostro de Balashov, que se hallaba bajo la influencia de la hermosa mañana y la charla con Murat, se volvió aún más sombrío y sonrió maliciosamente. He aquí todavía un petimetre con gentilezas, pensó él. Ahora no es tiempo de gentilezas. Yo era contrario a esta guerra, pero una vez que la guerra ha comenzado, no hay que ser gentil, sino trabajar. Advirtiendo en el rostro de Balashov la desagradable impresión, Davout se dirigió a él severa y fríamente con la brusca pregunta de qué necesitaba. Suponiendo que le daba ese recibimiento solo a causa de que Davout no sabía que él era el general ayudante de campo del emperador Alejandro e incluso su representante ante Napoleón, Balashov se apresuró a comunicarle su nombre y su misión. Al contrario de lo que él esperaba, que esa noticia cambiara instantáneamente el tono y el trato de Davout al más respetuoso posible, como de ordinario ocurría con las personas groseras, Davout, después de escuchar a Balashov, se volvió aún más seco y grosero. ¿Dónde está el paquete?, preguntó él. Démelo, y yo se lo haré llegar al emperador. Balashov dijo que tenía órdenes de entregar el paquete personalmente al emperador. Las órdenes de su emperador
se cumplen en su ejército, dijo bruscamente Davout. Debe hacer lo que le digan. Y como para hacer sentir aún más al general ruso su dependencia de la fuerza bruta, Davout salió del cobertizo y llamó al centinela. Balashov sacó el paquete que contenía la carta del emperador y sin mirar a Davout lo dejó sobre la mesa. La mesa consistía en una puerta de la que aún sobresalían las bisagras arrancadas, colocadas sobre 2 barriles. Davout cogió el sobre y leyó lo que había escrito. Esta está en su completo derecho de mostrarme o no mostrarme respeto, dijo Balashov, pero permítame que le advierta que tengo el honor de ser general ayudante de campo de su majestad. ¿Dónde puedo esperar la respuesta? Davout le miró en silencio. Evidentemente estaba considerando si se había equivocado, satisfaciendo excesivamente su necesidad de mostrar que era un trabajador y no un galante. Se le darán las atenciones precisas, dijo él, y guardándose el sobre en el bolsillo, salió del cobertizo. Un momento después, entró el ayudante y condujo a Balashov a un alojamiento preparado para él. Balashov comió aquel día con el mariscal, en ese mismo cobertizo, en esa misma tabla apoyada sobre barriles. Pasó 3 días más en el cuartel general de Davout y avanzó junto a él en dirección a Wilno, ya sin ver al mariscal, sino teniendo a su lado al inseparable ayudante, un general francés. Capítulo 8. Tras 4 días de soledad, aburrimiento y conciencia de su insignificancia y de estar en manos de otros, lo que era especialmente perceptible después de la esfera de poder en que se encontraba poco tiempo atrás, una carroza fue a buscar a Balashov, y él, entre tropas francesas que ocupaban todo el terreno, fue conducido a Wilno, al mismo puesto del que había partido 4 días antes. Y a esa misma casa, la mejor de Wilno, en la que había recibido las últimas órdenes del emperador Alejandro. Hacía 4 días en esa casa había centinelas del batallón Preobrazhensky, y ahora había 2 granaderos con uniforme desabotonado azul y gorro de piel. Dentro de la casa se agolpaban los generales y los hombres destacados de la zona, de entre los cuales algunos reconocieron a Balashov y se dieron la vuelta. Dentro también estaba el caballo del emperador, pajes, el mameluco Rustan y un brillante séquito de ayudantes de campo. Seguramente esperaban que saliera el mismo Napoleón. En la primera sala, Berthier recibió cortésmente a Balashov y dejándole por un momento fue a ver a Napoleón. 5 minutos después volvió y le informó de que el emperador le recibiría entonces. Napoleón esperaba a Balashov y le esperaba con esa agitación que no le abandonaba cuando el asunto se refería a las relaciones con aristócratas de la sangre del zar, de los que el más brillante de todos, física y moralmente, le parecía a Alejandro. Sabía que cada palabra, cada movimiento, cualquier impresión que causara en el emisario sería transmitida a Alejandro. Eligió su mejor momento, la mañana, y él, en su opinión, más majestuoso de sus trajes, un uniforme abierto con la banda de la Legión de Honor sobre un chaleco blanco de piqué y botas de montar. El séquito de la entrada también estaba impecable. Napoleón decidió recibir a Balashov y a la salida de su paseo a caballo, y le recibió en su despacho. Se encontraba de pie en la ventana de la habitación, apoyando sobre una pequeña mesilla su blanca y menuda mano, jugando con la tabaquera, e inclinó levemente la cabeza en respuesta a la respetuosa reverencia de Balashov. Estaré tranquilo y majestuoso. La demostración de la conciencia del propio poder es la tranquilidad, pensaba Napoleón en ese instante. Le permitiré que lo diga todo
y le mostraré mi poder. Le demostraré lo insolente que fue exigir la salida de mis tropas de la Pomerania, y cómo ellos son castigados por esta exigencia con la entrada de mis tropas en sus fronteras. El recuerdo de la exigencia de despejar la Pomerania, en el primer momento cuando fue recibida, ofendió especialmente a Napoleón por la confluencia de diversas causas, porque la había recibido en un momento en el que estaba de mal humor, y porque una hora antes le había dicho a Berthier que Rusia proponía condiciones para la paz, y por lo tanto, ese recuerdo comenzó a elevar la sensación de ofensa en su ánimo. Pero en ese preciso momento se dijo a sí mismo: eso no va a suceder. Ahora, ocupando este mismo Wilno desde que el que fue enviado este general ayudante de campo, debo demostrar mi fuerza únicamente con la tranquilidad. Bueno, me está viendo. No se turbe. Venga aquí. Tranquilícese y diga lo que tenga que decir, decía su mirada. Su Majestad. El emperador, mi señor, comenzó Balashov, algo turbado, pero con la elegancia y la fluidez que le caracterizaban. Transmitió a Napoleón todo lo que le habían ordenado. Transmitió que el emperador, Alejandro, estaba asombrado de la entrada de las tropas francesas dentro de las fronteras rusas, que él no estaba comenzando la guerra y que no la deseaba, que el príncipe Curaquín había solicitado sus pasaportes sin el conocimiento del emperador Alejandro, que con Inglaterra aún no había ninguna relación y que el emperador Alejandro deseaba la paz, pero que no era posible alcanzarla de otro modo que con la condición de que las tropas de su Majestad se retiraran al otro lado del Niemen. Él dijo que las tropas francesas se retiraran al otro lado del Niemen, pero no dijo esa frase que evidentemente tanto gustaba al emperador Alejandro, que había escrito en la carta ordenando que indispensablemente se introdujera en la orden para las tropas y que había mandado que Balashov dijera a Napoleón. Balashov recordó esas palabras: hasta que no quede en la patria rusa ni un solo enemigo armado. Pero un sentimiento complejo e inexplicable, llamado tacto, le retuvo. Mirándole a los ojos, no pudo decir esas palabras, aunque quería decirlas. En esas palabras había una sensación de ofensa demasiado personal y seguramente de modo instintivo, es decir, no solamente su entendimiento, sino el conjunto de todas sus cualidades, prohibió a Balashov decirlas. Napoleón escuchó todo tranquilamente, pero las últimas palabras, aunque suavizadas, le molestaron. Y le molestaron aún más porque en ellas se podía escuchar el recuerdo de las anteriores exigencias de desocupar la Pomerania. Las exigencias que han tenido como consecuencia mi entrada en Rusia, pensó él. Yo deseo la paz tanto como el emperador Alejandro, comenzó él. Durante 18 meses, dijo él, he hecho todo lo posible para conseguirla. Llevo 18 meses esperando una explicación. Pero tan pronto como comenzó, y una palabra independientemente de su voluntad arreó a la otra, apareció el recuerdo de las exigencias de desocupar la Pomerania que habían acabado con su entrada en Rusia. Y en ese instante lo expresó en palabras. Pero para comenzar las conversaciones, ¿qué es lo que se me exige? Retirar las tropas a la otra orilla del Niemen. Napoleón pareció no prestar atención a lo que acababa de oír y continuó. Pero para que las conversaciones sean posibles, es necesario que ustedes no mantengan relaciones con Inglaterra. Balashov transmitió la aseveración del emperador Alejandro de que no había alianza con Inglaterra. Napoleón volvió de nuevo sobre la exigencia de retirarse al otro lado del Niemen, solo del Niemen. Necesitaba esa exigencia. Era ofensiva y tranquilizadora para él. En lugar de la exigencia de 4 meses atrás de abandonar la Pomerania,
Ahora solo le exigirían retroceder a la otra orilla del Nímen, y por lo tanto la alianza y la hermandad con Inglaterra continuaban. Sí, ahora lo entiendo, pensaba Napoleón, y quiso decir que tras la actual exigencia de retirarse al otro lado del Nímen, pronto solo le exigirían que saliera de Moscú. Pero no diré nada de más. No permitiré que se desvanezca en él, en Alejandro a través de Balashov, esta sensación de tranquila conciencia de mi poder. Pero ya había comenzado a hablar, y cuanto más hablaba, menos se paraba en el modo de controlar su discurso. Todos los recuerdos ofensivos sobre la exigencia de abandonar la Pomerania, sobre no haberle reconocido como emperador en los años 1805 y 1806, sobre el rechazo de la petición de mano de la gran princesa, todos esos recuerdos se revelaron en su ser a medida que hablaba. Y junto con cada uno de los recuerdos de esas humillaciones, frente a cada uno de ellos, se revelaba en su mente el recuerdo de la compensación por esa humillación, y las celebraciones como la de Tilsit y Erfurt, y la estancia en Dresden poco tiempo atrás. Todos ellos son personas insignificantes, pensó él, y continuó hablando, alegrándose de la lógica, que a él le parecía indiscutible, de sus argumentos. Llevaba ya mucho tiempo en la misma postura, así que, bien juntando las manos en el pecho, o bien colocándolas a su espalda, empezó a caminar por la habitación y a hablar. Peticiones como la de abandonar el Oder y el Vístula se le pueden hacer al príncipe de Baden, pero no a mí. Aunque me dieran San Petersburgo y Moscú, la ciudad asiática de Moscú, que estaba allí, en Escitia, no aceptaría esas condiciones. ¿Y quién ha sido el primero que se ha reunido con su ejército? Esas condiciones. El emperador Alejandro, y no yo, aunque en el ejército no tiene nada que hacer. Yo soy diferente. Esa es mi función. Y qué grandioso reinado podría haber sido este, decía él, como si sintiera pena del niño que se había portado mal y se ha quedado sin golosinas. Le di Finlandia, le hubiera dado Moldavia y Valaquia. Se dice que han firmado la paz. ¿Es cierto? Balashov confirmó esa noticia, pero Napoleón no le dejaba hablar, y especialmente no le permitía decir aquello que le resultaba desagradable. Y eso le era muy desagradable. Necesitaba hablar él solo y demostrar que tenía razón, que era bueno, que era grande, y continuó hablando con esa elocuente e incontinente irritación a la que tan propensas son las personas engreídas, y con esa elocuente e incontinente irritación con la que hablara en 1803 con el embajador francés, y hacía poco con el príncipe Kurakin. Sí, continuó él, se lo prometí, y le hubiera dado Moldavia y Valaquia, y ahora no va a tener esas hermosas provincias. Sin embargo, hubiera ensanchado Rusia desde el Golfo de Bonia hasta la desembocadura del Danubio. Catalina la Grande no hubiera podido hacer más, decía Napoleón, acalorándose más y más, caminando por la habitación y repitiendo a Balashov prácticamente las mismas palabras que le dijera al mismo Alejandro en Tilst. Todo esto lo habría debido a mi amistad. ¡Oh, qué grandioso reinado! ¡Qué grandioso reinado!, repitió unas cuantas veces y se detuvo. ¡Qué grandioso reinado! ¡Qué grandioso reinado hubiera podido ser el reinado del emperador Alejandro! Miró con lástima a Balashov y tan pronto como éste quiso decir algo, le interrumpió apresuradamente. En esos instantes le resultaba incomprensible hasta la furia que Alejandro pudiera salirse del brillante, a su entender, programa que le había trazado. ¿Qué puede desear y buscar que no haya hallado en mi amistad? Pero no, él encuentra mejor rodearse de otra gente. ¿De quién?
continuó Napoleón interrumpiendo a Balashov. Ha llamado a Stein, Armfeld, Witzengerod, Benningsen. Stein, expulsado de su patria, repitió Napoleón con cólera y aparecieron manchas en su pálido rostro. El recuerdo de Stein le ofendía profundamente porque comenzó equivocándose con él. Le consideraba una persona insignificante y le recomendó al rey de Prusia. Coja a Stein, es un hombre inteligente. Y después, al enterarse del odio de Stein a Francia, firmó un decreto en Madrid para confiscar todas sus posesiones y exigiendo su extradición. Lo más ofensivo para Napoleón, relacionado con el nombre de Stein, era el recuerdo de cuando ordenó apresar a su hermana inocente y enviarla a París para ser juzgada. Eso Napoleón ya no lo podía perdonar, y continuó cada vez más irritado e incapaz de controlar lo que decía. Armsfeld es un libertino y un intrigante. Witzencourt es un prófugo expulsado de Francia. Benningsen es algo más militar que los demás, pero sigue siendo un inepto que no supo hacer nada en el año 1807 y que debería provocar terribles recuerdos en el emperador Alejandro. Suponiendo que fueran hombres capaces, se podría servir de ellos. Continuó Napoleón, sin alcanzar apenas a poner en palabras las ideas que le iban surgiendo, demostrándose lo acertado que estaba. Pero ni siquiera lo son. No valen ni para la guerra ni para la paz. Dicen que Barclay es el más sensato de todos, pero yo no lo diría a juzgar por sus primeros movimientos. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hacen?, dijo Napoleón, irritándose aún más ante el pensamiento de que el emperador Alejandro toleraba la cercanía de aquellos que Napoleón apreciaba tan poco. Toleraba a esas personas que él despreciaba más que nada en el mundo y que hubiera colgado inmediatamente si hubieran caído en sus manos. Full propone. Armfeld discute. Benningsen considera y Barclay, llamado a actuar, no sabe qué decidir y el tiempo pasa sin hacer nada. El único que es un militar es Bagration. Es estúpido, pero tiene experiencia, buen ojo y decisión. ¿Y qué papel juega su joven emperador en esa miserable muchedumbre? Le comprometen y le cargan con la responsabilidad de todo lo que sucede. Calló un instante y continuó con una expresión de grandeza. Un emperador debe ponerse al frente de su ejército solo cuando sea un jefe militar, dijo él, arrojando esas palabras en forma de generoso consejo como un reto al rostro del emperador. Napoleón sabía lo mucho que deseaba el emperador Alejandro ser un jefe militar. Ya hace una semana que ha comenzado la campaña y no han sabido defender Wilno. Están divididos en dos y les hemos expulsado de las provincias polacas. Su ejército protesta. Al contrario, Majestad, dijo Balashov, al que casi no le daba tiempo a recordar qué era lo que le decían, siguiendo con dificultad esa explosión de palabras. Las tropas arden en deseos. Lo sé todo, le interrumpió Napoleón. Lo sé todo, y sé el número de sus batallones con la misma certeza que el de los míos. No tienen ni 200,000 soldados, y yo tengo 3 veces más. Le doy mi palabra de honor, dijo Napoleón, olvidando que esa palabra no tenía ningún sentido y para él era un absurdo. Le doy mi palabra de honor de que tengo 530,000 soldados a este lado del Vístula. Sus turcos no ayudarán, no valen para nada, y lo han demostrado firmando la paz con ustedes. El destino de los suecos es ser gobernados por reyes dementes. Su rey estaba loco. Lo cambiaron y pusieron a otro que ahora se ha vuelto loco. Napoleón se rió de su broma, porque solo un loco puede aliarse con Rusia. A cada una de las frases de Napoleón, Balashov quería y tenía algo que objetar, y no paraba de moverse como alguien que quiere decir algo,
pero Napoleón le interrumpía. Por ejemplo, sobre la locura de los suecos, Balashov quería decir que Suecia era una isla cuando Rusia estaba de su parte, pero ya ni trataba de hablar, porque no solo con la razón o con la inteligencia, sino con todo su ser, percibía que Napoleón se encontraba entonces en el estado en el que se encuentran todas las personas en un instante de agitación nerviosa, y a causa de la que hace falta hablar, 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 simplemente para demostrarse a sí mismos su acierto. Por un lado, a Balashov le resultaba grato presenciar esa irritación. Veía que Napoleón estaba actuando mal diciéndole todo aquello. Lo percibía especialmente por la pesadumbrada e indiferente expresión del rostro de Berthier, que se encontraba presente y que evidentemente no aprobaba las palabras de Napoleón. Por otro lado, Balashov temía comprometer su dignidad de emisario del emperador, y a cada segundo estaba listo para contradecirle. ¿Y qué me importan a mí esos aliados suyos? Yo tengo aliados, los polacos. Son 80,000 y pelean como leones. Y serán 200,000. ¿De dónde van a salir esos 200,000? Pensó Berthier suspirando con tristeza. También redactaron una protesta sobre el duque de Oldenburgo, pensó Napoleón, y recordando esa ofensa previa, continuó. Si levantan a Prusia en mi contra, sepa que la borraré del mapa de Europa, dijo él, acalorándose más y más, y haciendo un enérgico gesto con su pequeña mano. Sí, les arrojaré al otro lado del Dvina y del Dnieper, y levantaré frente a ustedes esa barrera que Europa, siendo ciega y criminal, permitió demoler. Sí, esto es lo que sucederá, y eso es lo que habrán ganado alejándose de mí, concluyó Napoleón, que había comenzado a hablar con Balashov con la firme intención de conocer la opinión del emperador Alejandro sobre la guerra y con la intención de acordar una verdadera paz. De pie, frente a Balashov, sintiendo la necesidad de terminar de algún modo su extraño discurso, que había culminado con exaltación italiana, dijo de nuevo con lástima: «¡Qué grandioso reinado podía haber sido el de su emperador! Podía haber sido...». Ante los argumentos de Balashov, que trataba de demostrar que por parte de Rusia el asunto no tenía unos tintes tan sombríos como los que presentaba Napoleón, y afirmaba que de la guerra los generales y los aliados esperaban lo mejor, Napoleón movía la cabeza con condescendencia, como si dijera: «Sé que su obligación es hablar así, pero usted mismo no cree lo que está diciendo». «Asegure en mi nombre al emperador Alejandro», dijo él interrumpiéndole, evidentemente sin escuchar lo que decía Balashov, «que le sigo siendo fiel. Conozco su alto valor y sus altas cualidades». «¿Qué diablo le habría traído aquí?», dijo él con lástima de que Alejandro hubiera echado a perder su carrera de ese modo, y era evidente que pensaba eso solo por él mismo. Dios mío, qué grandioso reinado podía haber sido el de su emperador. No le entretengo más, general. Recibirá mi carta para el emperador. Y Napoleón, calzando sus botas de montar, se marchó con paso decidido, precedido de sus pajes, para ir a dar su paseo. Balashov supuso que Napoleón se había despedido, pero a las 4 le invitaron a la mesa del emperador. En esa comida, a la que asistieron Bessieres, Caulaincourt y Berthier, Balashov estuvo más en guardia, tratando de encontrar a cada pregunta de Napoleón esa pulla diplomática, esa finura del pañuelo de Markov, que rechazara respetuosamente el tono altivo de Napoleón, y encontró 2 de esas pullas diplomáticas. Una fue la respuesta a una pregunta de Napoleón acerca de Moscú, sobre la que preguntaba con el agrado y la curiosidad de un viajero que tuviese la intención de visitarla en breve. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántas casas? ¿Cómo son esas casas?
¿Cuántas iglesias hay?, preguntaba Napoleón. Y ante la respuesta de que había más de 200 iglesias, dijo que la gran cantidad de monasterios e iglesias que había advertido en Polonia es señal de atraso del pueblo. Balashov, respetuosa y alegremente, hallando lugar para su pulla diplomática, se permitió no estar de acuerdo con la opinión del emperador francés, advirtiendo que había países donde la civilización no puede aniquilar el espíritu religioso del pueblo. Esos países son Rusia y España. Liberó su bouquet Balashov. Pero ese bouquet de astucia diplomática, que más tarde relató Balashov, fue en tan alto grado apreciado entre los enemigos de Napoleón, como desapercibido pasó durante la comida. Por los indiferentes y perplejos rostros de los señores mariscales, se evidenció que ellos no entendieron en qué consistía la agudeza que sugería el tono de Balashov. Si ha habido alguna, no la hemos entendido, o no es en absoluto aguda, decían las expresiones de los rostros de los mariscales. La segunda pulla, igual de poco apreciada, consistió en que a la pregunta de Napoleón sobre cuáles eran los caminos que llevaban a Moscú, Balashov respondió que de igual modo que todos los caminos llevaban a Roma, todos los caminos llevaban a Moscú, y que entre los diversos caminos Carlos XII eligió el camino de Poltava. Pero esto tampoco pareció agudo, y no alcanzó Balashov a terminar de decir la última palabra, Poltava, cuando Caulaincourt comenzó a hablar de la dureza del camino entre San Petersburgo y Moscú, y de sus recuerdos de esa época. Después de la comida, se trasladaron al despacho de Napoleón para tomar café, a ese mismo despacho que 4 días antes ocupara el emperador Alejandro. Napoleón se sentó y, sorbiendo el café de una taza de porcelana de Sverskaya, le señaló a Balashov una silla a su lado. Se sabe cuál es el estado de ánimo después de una comida, que más que cualquier otra causa razonable, hace que el hombre se encuentre satisfecho consigo mismo y considere a todo el mundo amigos suyos. Napoleón se encontraba en ese estado. Le parecía que las personas que tenía alrededor le idolatraban. Le parecía incluso que hasta Balashov debía ser, después de la comida, un amigo y un admirador. Esto no es un equívoco, puesto que es antinatural que un hombre siga pensando, después de haber comido con otro, que éste es su enemigo. Napoleón, con una agradable sonrisa, amistosamente, olvidando quién era Balashov, se dirigió a él. ¿Es cierto lo que me han dicho de que estas son las habitaciones en las que vivía el emperador Alejandro? Es extraño. Balashov le respondió breve y afirmativamente, bajando tristemente la cabeza. En esta habitación, hace 4 días deliberaban Witstenherov y Stein, dijo de nuevo coléricamente Napoleón, ofendido por el tono de la respuesta de Balashov. Lo que no puedo soportar, comenzó a decir, es que el emperador Alejandro se haya rodeado de todos mis enemigos personales. ¿No pensaron que yo puedo hacer lo mismo? Sí, expulsaré de Alemania a todos sus parientes, a los Württemberg, a los Baden, a los Weimar. Sí, los expulsaré. Napoleón comenzó de nuevo a pasear como por la mañana. Que se prepare para darles asilo en Rusia. Balashov se levantó, y su aspecto denotaba que deseaba despedirse. Napoleón continuó sin prestarle atención. ¿Y por qué ha decidido comandar el ejército? ¿Por qué? La guerra es mi oficio, y su obligación es reinar y no comandar ejércitos. ¿Por qué ha tomado esa responsabilidad? Calló. Siguió un rato paseando en silencio y de pronto se acercó inesperadamente a Balashov y con una ligera sonrisa tan segura, rápida y directamente, como si estuviera haciendo algo no solamente importante, sino incluso benéfico, acercó su mano al rostro de Balashov y le cogió suavemente de la oreja.
que el emperador te tirara de las orejas se consideraba un honor en el imperio francés. Bueno, ¿por qué no dices nada, admirador y cortesano del emperador Alejandro? ¿Están preparados los caballos para el general?, añadió inclinando ligeramente la cabeza en respuesta a la reverencia de Balashov. Denle los míos. Tiene que viajar lejos. La carta que llevó Balashov fue la última carta de Napoleón que leyó Alejandro. Todos los detalles de la conversación se transmitieron al emperador ruso y la guerra comenzó.